Bueno, buena tarde. Muchas gracias, Catalina, por esta presentación tan detallada, ¿no? Y tan larga también, claro, de toda la lista de cosas. Bueno, normalmente estas presentaciones aparentan más de lo que realmente son, ¿no? Pero bueno, gracias por la presentación y por la invitación también, Catalina. También gracias a María del Mar Vanrel, que está ahí, por la invitación y a todos vosotros por uniros en esta tarde bueno, son las 5 de la tarde un viernes, aquí son las 4 un poco antes, pero bueno, yo os agradezco que estéis aquí porque, claro, yo estaba pensando, qué hora tan curiosa, ¿no? Precisamente un viernes por la tarde, ¿no? Y pensando, ¿no? Si realmente una presentación sería, por ejemplo, en mi departamento, en mi escuela, a estas horas del viernes, realmente no esperaríamos la presencia de mucha gente, ¿no? Así que muchas gracias porque entiendo que quizás, al menos desde el punto de vista irlandés, pues presenciar una presentación un viernes por la tarde, pues quizás no sea el mejor plan, dejémoslo ahí, ¿no? Antes del fin de semana. Bueno, y también, claro, quiero extender el agradecimiento pues, al grupo RESIC, obviamente. Bueno, mi presentación va a ser en castellano, como ha dicho Catalina, porque, pues bueno, no he tenido la oportunidad de aprender catalán, al menos de momento, a pesar de que, bueno, estoy bastante en contacto con él, sobre todo en textos escritos y también algo, pues oído, ¿no? Así que, bueno, os quiero decir que si alguno de vosotros quiere hacer las preguntas en catalán después, en la discusión, pues lo podéis hacer porque creo que las entenderé, ¿vale? Sobre todo cuando hablamos en registros académicos, creo que no hay demasiados problemas de comprensión, así que lo podéis hacer. Y en inglés también, pero bueno, me imagino que, que no es necesario, ¿no? Bueno, voy a compartir la presentación, si os parece. A ver si la podéis ver, que está aquí. Vale, y ahora la pongo en modo de presentación y aquí estamos. Vale. Bueno, como podéis ver el título, quizás habéis leído el abstract también. Esto va a ser una presentación, voy a hablar unos 40 minutos, voy a tratar de no extenderme demasiado, porque, bueno, yo podría, como le decía antes a Catalina y a María del Mar, podría estar hablando horas de este proyecto en el que he estado trabajando 2 años, pero creo que la presentación, este tipo de presentaciones es mejor si son un poco más condensadas, ¿vale? Entonces, ahí veis el título, este va a ser el objetivo. Estaba pensando en cómo hacer la presentación también y finalmente he decidido hacer una presentación que va a ser académica, pero que no va a ser muy académica, ¿vale? Entonces, bueno, obviamente voy a seguir un formato y una estructura académica, pero me gustaría sobre todo centrarnos en el análisis, que lo voy a hacer un poco abierto, siguiendo el marco teórico, pero lo voy a hacer abierto, o sea, porque me parece que en este tipo de presentaciones, si me ciño mucho al marco teórico, va a estar como demasiado, ¿no? Así. Am, y bueno, y quiero que sea un poco más abierta para daros una imagen o una imagen en general. Como veis, a veces tengo problemas, curiosamente, a la hora de seleccionar palabras en castellano y he llegado a ese nivel, digamos, lingüístico en el que mi inglés me imagino que es bueno, pero no es extraordinario, ¿no? Así que todavía tengo ciertos problemas, sobre todo con la escritura académica. Pero claro, ahora en castellano, ¿no? A veces también me cuesta dar con las palabras, sobre todo el vocabulario que necesito. Me imagino que quizás este es tu caso, Catalina, no sé. Sí, 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 bienvenido al club, tranquilo. Sí, sí. Así que seguramente me pase en muchas ocasiones que no me viene del todo la palabra y quizás pues la digo directamente en inglés o si no, bueno, por el contexto espero que la podáis entender si es que no me sale en ese momento en No te castellano. preocupes. Vale. Bien, yo creo que esta investigación, claro, a veces me cuesta definir un poco, ¿no? El tipo de investigación que hago porque creo que hago algo que es muy interdisciplinar. Y a la hora de, pues, de caracterizar lo que hago, y en concreto esta investigación es un poco, me resulta un poco difícil, ¿no? Decir en qué campo, en qué disciplina, pues, se encuentra. En este caso, creo que lo que voy a presentar es algo que se relaciona seguramente más con la sociología que la sociolingüística, al menos entendida, ¿no? Desde un punto de vista un tanto concreto, y creo que va bastante bien con esa etiqueta de sociología de la lengua, ¿no? A pesar de que yo considero que esto también es sociolingüística, y también es algo interdisciplinar que va entre pues,
disciplina, ¿no? Que va tomando nombre, que es la lengua y inmigración también, ¿no? Entonces, pues eso es un poco el marco, ¿no? En el que se presenta esta investigación. Como os he dicho, la estructura va a ser, bueno, va a ser académica como tal, pero por ejemplo, la parte del marco teórico voy a ir muy rápidamente y la metodología también para centrarnos sobre todo pues, en la presentación de algunos ejemplos que creo es lo que más juego da, ¿no? Y después la discusión y conclusiones a las que espero que vosotros también podráis contribuir. Mm, vale. Bueno, para los que quizás os habéis unido un poco más tarde, quizás os llama la atención que el PowerPoint está en inglés, es porque esta presentación, no exactamente esta, pero versiones de este paper, ¿no? Digamos, los he presentado en otras conferencias en inglés y después de consultarlo con María del Mar y Catalina, pues decidimos dejarlo en inglés, ¿vale? Así que si alguno tiene algún problema para seguirlo, algún término o lo que sea, pues me lo puede preguntar. Y ahora bien, no lo he dicho, pero me podéis interrumpir en cualquier momento, ¿vale? Somos pocos y no me importa en absoluto. No creo que pierda el hilo de la presentación. Vale, pues aquí se ve un poco de lo que estaba hablando antes, cuáles son los objetivos y cómo se centra esto. Esto es una investigación que recibió una beca o funding, ¿no? Que se dice de un organismo de aquí de Irlanda. Y quizás os puedo dar para daros información contextual. Aquí, bueno, Irlanda es un país que invierte poquísimo en educación en general y poquísimo, y me repito, también en investigación, ¿no? Entonces, bueno, esto fue una beca pequeña, pero el hecho de que recibió pues, apoyo financiero significa que es algo que, pues, que interesa, ¿no? Al menos a este organismo en concreto. Entonces veis ahí cómo se alinea con ¿cómo se dice? Sustainable Development Goal, como veis ahí de las Naciones Unidas. Y ha pasado varias fases, ¿no? La primera de ellas ya se ha terminado, que es el estudio de campo, que dio lugar a, como veis ahí, un informe que está publicado. Se publicó a finales del año pasado, en diciembre de 2023. Además de eso, para este tipo de proyectos es muy importante esto que le llaman de la difusión, ¿no? Entonces también publiqué un artículo en la página de RTÉ, que es como la radio-televisión pública de Irlanda, que tiene una página web en la que los académicos de algunas universidades de este país pues pueden distribuir, ¿no? Y circular su investigación, digamos, a un público más abierto. Así que, bueno, eso está en la segunda parte donde veis ahí Arti y Brainstorm. Y el artículo tiene que ver si la política actual irlandesa representa en realidad la sociedad actual del país, ¿no? El spoiler es que no. Pero este es un caso que no solamente afecta a Irlanda, sino que afecta a la mayoría de los países, sino a todos, ¿vale? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver después. Y además de eso, esta investigación, con un poco de suerte, dará lugar a dos artículos, en este caso sí académicos, que están actualmente siendo revisados. Como veis ahí, bueno, los títulos creo que son bastante significativos. En esta presentación me voy a centrar en el primer título, digamos, y sobre todo en los conceptos que son estos de lenguaje y trust, y después en el concepto de reconocimiento, ¿no? Pero además de eso, voy a intentar, y he escrito ya sobre un marco teórico que es bastante diferente, que tiene que ver con la relación entre la vulnerabilidad, el concepto de resiliencia también, enfocado desde un aspecto dinámico, ¿no? Y el aspecto de la lengua dentro de la esfera política. Entonces, bueno, antes he mencionado bueno, quizás tengo que decir que, como he dicho, mi investigación es bastante interdisciplinar y yo en principio no soy excesivamente amigo de estas etiquetas, ¿no? Y de las disciplinas como tal. Entonces, a mí lo que me motiva en realidad es hacer cosas que van más allá, ¿no? Digamos, los hot topics de algunas disciplinas. Y esto a la hora de publicar es verdad que a veces genera ciertos problemas, ¿no? Y y me ha pasado con este proyecto también. El hecho de que algunos revisores, bueno, en general,
O sea, esta investigación ha recibido bastante buen feedback y buenos comentarios, incluso de los revisores, pero al final, ¿no? Por ejemplo, si una revista enfoca sus publicaciones a una disciplina concreta y a la audiencia de esa disciplina, y esa disciplina es bastante cerrada, como es el caso de muchísimas revistas, ¿no? Por desgracia, diría yo, pero bueno, así son las cosas, pues a veces pues cuesta un poco, ¿no? Dar salida a este tipo de investigaciones, no sé. Esto lo digo sobre todo para compartir algo de información con vosotros y sobre todo para generar después discusión, ¿no? Porque quizás alguno de vosotros quiere dar vuestra opinión al respecto. Y he visto que por aquí estaba Abelí, no sé si está todavía. Sí, y creo que él tiene pues mucha experiencia como editor y quizás nos puede decir algo, ¿no? ¿Qué piensas? Pues sin ponerte en la diana, Abelí. Pero bueno. Y por último, pues bueno, esto quizás da lugar a un libro, porque creo que aquí hay material, lo que pasa es que esto son palabras mayores y es algo que estoy considerando ahora. Desde luego que esta investigación va a seguir en el futuro, y eso es lo que quiero decir. Lo que voy a presentar ahora, como he dicho, está relacionado con esto del reconocimiento, con esto del simbolismo, ¿no? De la lengua en el aspecto y en el campo político, y también con este concepto de trust, ¿no? Bueno, yo imagino que conocéis un poco la historia de Irlanda, pero quizás no demasiado, así que voy a dedicar unos minutos muy rápidamente pues, a contaros un poco la historia de Irlanda, al menos la historia reciente, ¿no? Claro, aquí vamos a hablar de inmigración y de inmigrantes, y yo soy el primer inmigrante en este país, desde luego. Pero Irlanda se conoce precisamente por lo contrario, que es la inmigración, ¿no? Y aquí hay un mapa bastante significativo de cómo era Irlanda en el siglo XIX, cuando no era un país independiente, formaba parte del Imperio Británico. En la ominosa década de los 40 en el siglo XIX, en la que el país tenía 8 millones de habitantes. Actualmente la República de Irlanda tiene 5. Y si le sumamos la población del norte de Irlanda, que es una jurisdicción que pertenece al Reino Unido, pues serían 7. Es decir, Irlanda, la isla de Irlanda, tiene 1 millón de habitantes menos que los que tenía a mediados del siglo XIX, ¿no? Así que es muy significativo, pues, de la historia. Esto pasó precisamente en la década de los 40 del siglo XIX por la Gran Hambruna, que fue un periodo que, bueno, como suele ser en estos casos, varios factores negativos repercutieron pues, en la economía, en la agricultura y en la política del país, también por una mala gestión por parte del Reino Unido, y esto llevó a una gran hambruna en la que murieron pues, muchísimas personas, ¿no? Entonces, bueno, veis aquí cómo el país pues, realmente se vació, ¿no? Am, que fue, vamos, una historia terrible de este país. Aquí tenéis otra gráfica en la que podéis ver esto, pues bueno, quizás más claramente, ¿no? Durante la Gran Hambruna hubo un éxodo de más de 1 millón de personas, que en la mayoría fueron a Estados Unidos, y sobre todo en las zonas precisamente del centro y del este del país, que era donde se hablaba gaélico, ¿no? O sea, las repercusiones lingüísticas de esta hambruna pues también fueron terribles, no solamente humanas, ¿no? Políticas, económicas, sino también lingüísticas. Después, en Irlanda ha habido otras olas de emigración, sobre todo en la década de los 50 y en la década de los 80, sobre todo a Estados Unidos, pero también al Reino Unido. Y eso se revirtió, eso cambió a mediados de los 90, a partir de mediados de los 90, con esto del Celtic Tiger, en los años en los que la economía irlandesa, pues bueno, subió, creció de forma pues incontrolada prácticamente, creció muchísimo y dio lugar pues a que la gente no emigrara tanto, a pesar de que todavía emigraban, sino que también pues el país empezará a recibir a inmigrantes. Entonces el fenómeno de la inmigración es algo muy reciente, y yo creo que es uno de los países de Europa Occidental en los que la inmigración ha sido pues, un fenómeno tan reciente, ¿no? España también se dice, ¿no? Que es un país similar, pero en el caso de Irlanda es todavía más reciente. Bueno, no sé si oís el timbre, alguien que está llamando a la puerta. Bueno, cosas del directo, ¿no? ¿Qué se dice? Bueno, y por último, este es el último gráfico que os voy a mostrar en el que se ve pues, el fenómeno de la inmigración en los últimos años. Se ve cómo ha ido subiendo,
excepto la caída después de la crisis económica de 2008 que afectó a este país pues, de forma desmesurada. Afectó también a España, como todos sabemos, y seguramente habremos sufrido, pero seguramente a este país le afectó más. Entonces ahí hubo una ligera caída, pero es verdad que el número y el porcentaje de inmigración pues, se ha recuperado bastante, ¿no? Y llegamos pues bueno, a unos niveles que prácticamente no se han conocido en la historia de este país. No solamente inmigrantes económicos, sino también pues, refugiados, como podéis ver, sobre todo en el último año. Y todo esto lo digo porque quizás vosotros recordáis unas imágenes en noviembre del año pasado en las que hubo, bueno, se representó un poco, hubo una explosión por muchos factores, y es algo que voy a hablar después, en contra de los inmigrantes y especialmente de los refugiados, ¿no? Fue, pues bueno, un choque contra la policía en la que, pues bueno, se produjeron episodios violentos a los que, pues el país, la verdad que no está demasiado acostumbrado, ¿no? Y seguramente tampoco preparado. Y pues bueno, crearon un estado de shock, ¿no? En el que todavía nos encontramos en cierta manera. Pero bueno, voy a hablar de esto un poco más adelante. Con esto quiero decir que las entrevistas que hice yo y los datos que voy a presentar sucedieron antes de estos fenómenos de noviembre de 2023. Entonces, quizás la percepción de las personas que entrevisté yo no es la misma de la que tendrían ahora, ¿no? Después de lo que pasó en ese mes. Bueno. Para daros, bueno, esto es más de contexto, no tanto demográfico, sino de participación política. Sería curioso saber, ¿no? La participación política de los inmigrantes, de las personas de origen inmigrante en otros países. En Irlanda es bastante baja. Se dice que más o menos el 12% de la población que vive aquí son de origen inmigrante. Y con esto, bueno, esto es algo no tanto terminológico, ¿no? Sino también conceptual, que obviamente esto de inmigrante, esta etiqueta, pues no es del todo válida, ¿no? Porque es algo que voy a mencionar sobre todo en las conclusiones, pero hay diferentes tipos, categorías de inmigrante, y no sé hasta qué punto una persona, por el hecho de haber nacido en un país de fuera, por ejemplo, puede ser descrita como inmigrante, ¿no? Y después también tendremos que establecer la diferenciación entre inmigrantes de primera generación, segunda generación, tercera generación, y eso a veces también es problemático, ¿no? Entonces, bueno, yo en principio, cuando hablo de inmigrantes, hablo de una persona que ha nacido en otro país, pero no necesariamente, y sobre todo que es de primera generación, ¿vale? Precisamente porque creo que el aspecto este de la lengua y lingüístico es mucho más preponderante, digamos, en esas personas de primera generación que no en las de segunda generación, a pesar de que a veces sí que lo es en personas de segunda generación, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que esta etiqueta que yo utilizo, pues creo que es válida, pero no sin problemas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, 12% de la población que no son de origen, digamos, irlandés, a pesar de que, claro, esto de nuevo es una información del censo y hay mucha población que ha adquirido la nacionalidad irlandesa. Así que se dice que realmente este porcentaje sube al 15 o al 18%, ¿no? Así que es bastante más elevado. Entonces, bueno, algo característico de este país también es que todo el mundo puede votar en las elecciones locales, todo el mundo. Claro, todo el mundo que viva, ¿no? Entonces, aquí puede votar, por ejemplo, un estudiante extranjero, digamos, que está estudiando una carrera en una universidad, puede votar en las elecciones locales. O sea, no hace falta la nacionalidad y tampoco hace falta, pues estar viviendo aquí durante un periodo de tiempo determinado. Incluso los refugiados pueden votar, refugiados, ¿no? Y es algo que lo diferencia de otros países y, en cierta manera, pues le da una cierta representación democrática que es muy interesante, ¿no? En las últimas elecciones locales, bueno, ha habido en 2024, hace unas semanas, en las anteriores, solamente 56 de los candidatos de los 1.900 eran de origen inmigrante, ¿no? Lo que os da una idea de pues, cuál es el nivel de participación política, que es bajísima. Claro, la participación política la estoy definiendo de nuevo desde un aspecto de vista bastante concreto y muy definido, porque participación política puede ser todo, ¿no? Incluso puede ser pues, investigación y esto tiene desde luego una dimensión política. Esto que estoy presentando, quiero decir, pero en este caso con política me refiero a política institucional, o sea, es
bastante limitada, ¿no? La participación política de los inmigrantes es muy baja, digamos la participación pasiva y la activa también a través del voto. Los inmigrantes votan muy poco y si votan poco nos podemos esperar bueno, que tampoco se presentan a las elecciones, ¿no? Y bueno, de todos los candidatos, solo 9 fueron elegidos y se supone que teniendo en cuenta el porcentaje de población inmigrante en este país deberían haber sido más de 80, ¿no? Para que fuera, digamos, equitativa o que fuera proporcional. Así que, pues bueno, es muy pequeña. En 2024 se ha mejorado después de 5 años, porque aquí las elecciones son cada 5 años, y en lugar de 56 hubo más de 100 candidatos de origen inmigrante y también los elegidos se han multiplicado y ahora son el 50, no, el 100% casi. O sea, han sido unos 20 más o menos. Así que en ese sentido se ha mejorado. Am, es algo curioso, ¿no? Este país está lleno de contrastes por muchos tipos y a nivel político también, porque los inmigrantes representan una cuota muy pequeña de la población, pero sin embargo, la primera figura, digamos, política del país, que es el primer ministro, ahora no, porque resignó hace unas semanas, pero era Leo Varadkar, que es de origen inmigrante, a pesar de que él nació aquí. Su padre era indio, ¿no? Es verdad que hay mucha discusión y debate en torno a si realmente Leo Varadkar representa a la población inmigrante. Él a veces sí que se representa, ¿no? Como diciendo, bueno, yo tengo la piel más oscura que un irlandés típico, ¿no? Pero es verdad que él viene de un origen socioeconómico pues bastante elevado, ¿no? Y como tal, hay algunas personas que dicen que, bueno, sí, es de origen inmigrante, pero realmente no representan a los inmigrantes de verdad, ¿no? O sea, aquí tenemos este debate también terminológico y conceptual, que es bastante complejo, ¿no? Porque, claro, yo digo inmigrante aquí, pero hay muchos factores que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una investigación de estas características, ¿no? Y yo los he tenido en cuenta y lo trataré de explicar después. O sea, y el aspecto socioeconómico, pues, es importantísimo, ¿no? Además de, pues, bueno, de la raza, de la etnia, de la religión, etcétera. En general, la investigación ha identificado algunos factores que explican o intentan explicar el bajo nivel de participación política. Y como ves, ahí hay 4 factores fundamentales. Uno de ellos es estructural, el hecho de que, por ejemplo, los partidos políticos pues, no hayan prestado una excesiva atención, ¿no? Quizás a formar a los inmigrantes, a tratar de atraerlos a sus estructuras políticas, etcétera. Y por parte de la administración, pues tampoco. Esto ha cambiado con el trabajo de algunas ONGs y, pues bueno, pues esperemos que la cosa vaya cambiando, ¿no? Pero de momento yo diría que es algo estructural. Como pasa en otros países también, quizás después vosotros podéis dar alguna idea sobre esto. Yo a veces trato de establecer diferencias, ¿no? Entre Irlanda y otros países y el contexto que mejor conozco quizás es el del Estado. Y este es un tema que me parece que tampoco es que no se percibe, ¿no? En los medios de comunicación o al menos o en el ámbito político. Yo en el caso catalán sí que conozco, bueno, en el caso del Senado español, que sí que había. Esto en realidad lo leí en un medio de comunicación que es muy conservador, muy de derechas, muy facha, digamos, porque no lo he leído en ningún otro medio de comunicación. Y se decía que en el Senado había un senador de origen indio, me parece que era catalán, en este caso de Esquerra Republicana, ¿no? Y el medio de comunicación hacía como una especie de artículo en el que criticaba el hecho de que pues, esta persona no se manejaba demasiado bien en castellano, ¿no? En el Senado español. Y claro, viniendo digamos, desde esta perspectiva ideológica, pues obviamente eran muy críticos con eso, ¿no? Pero es verdad que además de casos puntuales, sí que leí una entrevista en El País en el que aparecían candidatos de origen inmigrante y ese artículo está bastante bien, pero es verdad que creo que este debate no está o sea, no se percibe, ¿no? Precisamente porque el tema de la inmigración, pues actualmente y sobre todo en ámbitos electorales está muy estigmatizado, diría yo. Bueno, el siguiente factor socioeconómico es el hecho de que pues, mucha población de origen inmigrante tiene problemas más, digamos, graves para ellos que lidiar que la participación política. En este país llevamos más de 10 años con una crisis inmobiliaria grandísima y como tal,
pues yo entiendo y es comprensible de que muchas personas de origen inmigrante pues realmente tienen que lidiar, ¿no? Con este problema de la vivienda, con el alto coste de vida, con la inflación y otros aspectos, ¿no? Así que, bueno, seguramente la política no es uno de los ámbitos, digamos, más importantes en su escala de prioridades. El otro es motivacional, que es el hecho de que muchos inmigrantes, por el hecho de no haber nacido aquí, pues no se sienten partícipes, digamos, del sistema político, de la democracia, ¿no? Y por lo tanto no se sienten legitimados como para participar más activamente, no solamente como candidatos, sino también como votantes, ¿no? Así que el aspecto motivacional es bastante relevante. Y por último, un aspecto que creo que no se ha tratado demasiado es el aspecto de la lengua y de la cultura. Yo trato de analizar esto, la lengua, pero también la cultura. Y el aspecto lingüístico normalmente se limita a esto, ¿no? Esto anecdótico que acabo de decir del caso del senador catalán en el Senado español, que supuestamente lo criticaban porque no tenía un nivel de competencia, ¿no? Determinado en castellano. Esto creo que era precisamente antes de que los otros idiomas oficiales se aceptaran de todas formas, ¿no? Pero bueno, normalmente se limita, claro, o muchos inmigrantes no tienen un nivel de competencia suficiente como para participar activamente en política y por lo tanto, pues bueno, pues ya está, no participan, ¿no? Pero no solamente una cuestión de competencia lingüística como vamos a ver nosotros, ¿no? Sino que hay otros factores muy importantes asociados con las ideologías lingüísticas y cómo es la percepción, ¿no? De algunos acentos que se asocia con determinados pues, aspectos sociales y culturales y también económicos. Bueno, voy a ir un poco más rápido porque es verdad que esta parte más introductoria me está llevando más tiempo de lo que pensaba. Esto es importante por lo que he dicho de los incidentes que hubo en noviembre de 2023. Quizás un aspecto que no conocíais es que Irlanda es uno de los países donde no hay un partido político de extrema derecha que sea mainstream. En las últimas elecciones locales, por desgracia, sí que ha habido, sí que se han elegido por primera vez en la historia algunos representantes que vienen no de partidos políticos, sino que son independientes ellos, ¿no? Pero que se asocian a ideas de la extrema derecha. Pero ha habido muy pocos, creo que son unos tres concejales, digamos, en ayuntamientos pequeños. Así que bueno, sigue siendo, parece que un bastión que la extrema derecha pues no puede conquistar, digamos, ¿no? O hacerse más fuerte por muchos aspectos, pero también aspectos históricos, a los que no tengo tiempo de comentar. Pero es verdad que sí que, como digo, ahí son noisy small minority, ¿no? Es verdad que son pequeños, que no son representativos, pero a veces hacen mucho ruido. Y quizás para daros una idea de que Irlanda, en una encuesta que se hizo hace poco, es supuestamente uno de los países con una actitud más positiva de cara a la inmigración y a los inmigrantes, ¿no? A pesar de que es verdad que la percepción ha decaído un poco y ha empeorado, pero aún y todo se mantiene muy bien. Esto lo digo porque sobre todo cuando estás en Irlanda y sigues los medios de comunicación, parece que la inmigración es un problema grandísimo, ¿no? En Twitter, en X, en las redes sociales, dicen, madre mía, voy a salir a la calle y me van a, yo qué sé, me van a pegar, cuando no es el caso en absoluto, ¿vale? Y eso es muy importante. Es un fenómeno muy reciente, esto de la extrema derecha. Y pues bueno, los factores, bueno, como sabemos, la extrema derecha se aprovecha de la situación y de las circunstancias y en este caso, como he mencionado, en este país, por desgracia, sufrimos una crisis inmobiliaria desde hace más de 10 años, cosa que parece que no se va a poder solucionar por falta de voluntad política, diría yo. Y bueno, y desde luego que la extrema derecha lo está aprovechando en su beneficio, ¿no? Lo que es una pena. Y quizás los partidos actuales en el gobierno deberían reflexionar más. Quizás les conviene también todo esto que está pasando, ¿no? Pero bueno, esto es una reflexión totalmente personal, como podéis ver. Bueno, en la presentación de un informe os quería mostrar un poco la cercanía de la clase política, ¿no? Esto era un informe, bueno, esta investigación la hice junto con una ONG que trabaja para la integración de los inmigrantes y en el caso hicimos un launch, ¿no? Que es una publicación del informe y ahí estaba el ministro de Integración irlandés. Y aquí los ministros son muy cercanos, ¿no? Te los puedes encontrar en la calle. Y no solamente eso, sino algo que voy a comentar después es que los políticos en las elecciones se supone que tienen que ir casa por casa, ¿no? Llaman al timbre, presentando, te dan
el papelito, ¿no? Con el programa electoral y realmente entran en conversaciones pues, con los vecinos, ¿no? Con la gente en sus casas. Y esto es algo diferente porque, claro, aquí en Irlanda normalmente se viven en casas, casas pequeñas, pero son casas y no son bloques de pisos. Y como tal, el contacto con los políticos y con la clase política y los candidatos es mucho más cercano, ¿no? Y tú puedes hablar, y yo de hecho pues he hablado con la mayoría de ellos cuando vienen a mi casa, ¿no? Y algunos son muy majos, otros pues bueno, más un poco así, pero bueno, con esto quiere decir que es verdad que hay mucha más cercanía, digamos, que en otros sistemas políticos que quizás conozcamos nosotros, ¿no? Y también quería decir que el papel de Twitter especialmente, pero también de otras redes sociales, pues es terrible, ¿no? Sobre todo muchos candidatos, y yo he seguido a varios de ellos de origen inmigrante, y la cantidad de comentarios, pues, denigrantes, racistas que reciben, pues es increíble, ¿no? Precisamente, pues, porque, pues, bueno, porque se les permite, al menos en esta plataforma, ¿no? Yo no quería mostrar ninguno de ningún candidato de origen inmigrante. En este caso he mostrado dos que nos hicieron a nosotros, en este caso al ministro Joe, después del lanzamiento, ¿no? Y aquí veis, pues bueno, el tipo pues bueno, de recursos, digamos, que utilizan pues para pues criticar, ¿no? Este tipo de iniciativas. Entonces, bueno, tampoco les quiero dar mucha más visibilidad, así que lo dejamos aquí. El marco conceptual es muy complejo porque en este caso hablo, bueno, son dos papers, en realidad dos artículos que son diferentes. Para este caso concreto, en el caso de, pues bueno, de reconocimiento, de trust y todo esto, pues me voy a basar en Bourdieu, en los conceptos de capital, capital político y sobre todo en esto de symbolic power, ¿no? Que tiene que ver no tanto con el capital político que tiene un candidato, sino con la percepción externa de otras personas y con el crédito que le dan y la legitimación a través de su capital, ¿no? Yo encuentro que Bourdieu es bastante determinista en cuestiones lingüísticas. Sé que al final de su vida él parecía que se mostraba un poco menos determinista, pero al menos en aspectos lingüísticos mi lectura es bastante clara, ¿no? Entonces yo en ese sentido me distancio un poco de Bourdieu, tengo muy en cuenta, ¿no? Sobre todo su concepto de habitus, pero intento no ser tan determinista. Y como veis al final, una parte de mi posicionalidad es que el hecho de hablar un idioma como idioma extranjero, idioma segundo, con un acento extranjero, no necesariamente tiene que ser algo negativo. Y obviamente es muy importante en mi interpretación cuál es la interacción entre los diferentes tipos de capitales, no solamente lingüístico, sino social, cultural y político. Y en este caso quizás yo me puedo poner como ejemplo de que puedo salir a la calle, ¿no? Una persona me escucha que tengo acento extranjero y me puede decir, bueno, ¿tú qué haces aquí? Vete a tu país, lo que sea, vale. Mientras que yo cuando doy clase en la universidad, pues por la institucionalidad, ¿no? del sitio y precisamente porque ahí las personas que están en contacto conmigo me conocen y saben cuál es mi capital, digamos, académico, pues este tipo de reacciones pues son muy poco probables que se den, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo en cuenta el aspecto lingüístico, pero también otros aspectos capitales, ¿no? Partiendo de Bourdieu a la hora de tratar de analizar la participación política de los inmigrantes en la política local. Bueno, podría decir, y seguramente debería decir mucho más sobre esto del marco conceptual y teórico, pero bueno, lo voy a dejar aquí porque precisamente el análisis lo quiero hacer un poco más, digamos, libre, ¿no? Obviamente voy a seguir estos conceptos, pero de forma un poco menos encorchetada, digamos. La metodología son entrevistas cualitativas con candidatos o con concejales en las elecciones locales y el ámbito local es muy importante también por ese aspecto de cercanía y de proximidad que decía, ¿no? En inglés, al menos aquí, se dice el canvassing, que significa cuando los candidatos van no puerta por puerta, llamando y hablando con los electores. Bien, bueno, no voy a decir mucho más de esto. Vamos a pasar a lo siguiente. El perfil son 13 candidatos de los 56. Claro, esto tenía que ser cualitativo porque hay muy pocos candidatos de origen inmigrante, lo primero, y lo segundo, pues porque desde un punto de vista
cuantitativo pues no iba a ser demasiado relevante, ¿no? Con solo 56. Y es verdad que yo me dirigí a la mayoría de ellos y solamente 13 tenían la disponibilidad de participar en esta investigación, así que son 13. Todos ellos fueron a las elecciones con las siglas o el apoyo de un partido político, es decir, que no eran candidatos independientes, como suele ser el caso en algunos casos. El origen era, bueno, como he dicho, primera generación y su origen es África, Asia y Europa, el sur de Europa. La mayoría de ellos son multilingües, la mayoría de ellos tienen el inglés como idioma segundo, pero otros lo tienen como idioma primero o al menos idioma dominante. Sobre todo los candidatos africanos, que quizás el inglés no era el idioma, digamos, uno o materno o inicial, pero es verdad que era su idioma dominante, ¿no? Y eso hacía que los candidatos, pues desde un punto de vista lingüístico, el análisis de lo que decían los candidatos era un poco diferente, ¿no? Ah, creo que eso lo voy a tener en cuenta después. Y los candidatos, estas personas han estado viviendo en Irlanda durante pues, bastantes años, mínimo 10 y en algunos casos décadas, ¿no? Y de nuevo, claro, una persona que ha estado viviendo 30 años en el país se le puede denominar como inmigrante. Pues bueno, este es uno de los problemas, ¿no? de estas etiquetas. Así que bueno, yo soy consciente de las limitaciones de esta denominación. Y por último, la mayoría de ellos pues tienen carreras universitarias y carreras profesionales pues bastante avanzadas. Entonces, este aspecto socioeconómico también es importante, ¿no? A la hora de tener en cuenta todo. Entonces, bueno, os voy a presentar 5 extractos, 5 de los muchos que tengo, en los que se muestran, yo creo que algunos de los patrones, ¿no? Que creo que pueden interesar en este caso. Como veis, están en inglés. Bueno, el primero de ellos es una candidata que fue a las elecciones desde 2009, o sea, ha participado en por lo menos 3 elecciones. Y lo que me decía era que cuando hablaba con los vecinos, ¿no? O los electores en sus casas, vio una diferencia desde un punto de vista diacrónico, ¿no? Las primeras elecciones decía que en 2009 todas las conversaciones giraban en torno al hecho de que ella era inmigrante, ¿no? Entonces, claro, tocaba la puerta, le abrían la puerta y decía, madre mía, pero tú con lo primero, ¿no? Con ese nombre que no es típicamente irlandés, con ese acento. Decía que sus rasgos físicos también no eran con la idea esta prototípica de una persona irlandesa. Y como tal, todas las conversaciones en esa primera ronda, en esas primeras elecciones, giraban en torno a su origen, ¿no? Mientras que después, en las siguientes elecciones, la gente ya le conocía y como tal ya no estaba tan interesada en su origen, ¿no? Y en preguntas relacionadas con su acento, etcétera, etcétera. Y decía, bueno, ¿y qué vas a hacer por nuestra comunidad, ¿no? ¿Qué vas a hacer por nuestro pueblo, nuestro barrio, lo que sea? Entonces ahí se ve un cambio bastante significativo y que desde luego que es un patrón, ¿no? Por lo que me decían otros participantes también. Y después salió elegida en las elecciones de 2014 y en 2019, de nuevo. En este caso, obviamente, no le preguntaban sobre su acento o sobre su país, tampoco le preguntaban sobre qué iba a hacer por la comunidad. Como había sido elegida, le preguntaban sobre todo por qué o por lo que había hecho por la comunidad en los últimos 4 años de su elección, ¿no? Entonces aquí vemos un patrón bastante interesante, como al principio la gente no está muy familiarizada con candidatos de origen inmigrante y lo primero que muestran es sorpresa. Pero esto no quiere decir que sea discriminatorio necesariamente, ¿no? Al menos lo que decía esta candidata. Decía, pues no están acostumbrados, sobre todo en 2019, a que haya gente de origen inmigrante que intente representarlos en las instituciones irlandesas y como tal, pues muestran sorpresa. Lo bueno es que después eso cambió y ese aspecto, digamos, diferenciador de su origen, pues quedó en un segundo plano e incluso ya desapareció, ¿no? Algo que en general es positivo. Quizás debería decir en este punto también que en general la gran mayoría, claro, esto no es cuantitativo, ¿no? Es cualitativo, pero en general la gran mayoría de participantes decían que sus experiencias han sido muy positivas. O sea, que tienen experiencias negativas y casi todos pueden decir alguna experiencia negativa, pero sí que también dicen muy claramente que en general eso no representa su experiencia como políticos aquí, ¿vale? O sea, las experiencias en general son positivas. Yo digo esto sobre todo porque a veces me da la impresión
sobre todo en la investigación de discriminación lingüística, que me da la impresión de que nos centramos mucho en lo negativo, en lo discriminatorio, y eso desde luego es algo que tenemos que denunciar, por supuesto, porque ahí estamos. Pero es verdad que a veces no nos centramos en por qué, por ejemplo, y esto es algo que yo digo en el paper este que he enviado a una revista, que digo claramente que algunos participantes que dicen que nunca han tenido ningún comentario negativo por parte de ningún elector, mientras que otros dicen que sí, pero hay muchos que dicen que no y se muestran sorprendidos de por qué deberían haber recibido un comentario, digamos, que sea racista, ¿no? O que vaya en contra de su acento, lo que sea. Y creo que a veces tendemos a olvidarnos, ¿no? De esos aspectos, de centrarnos en lo negativo, que obviamente tenemos que criticar, pero a veces no nos centramos en por qué en ocasiones pues no se da discriminación lingüística. Mientras que pues, muchas revistas me parece a mí que están inundadas por ejemplos negativos, ¿no? Que obviamente tienen que estar ahí. Entonces, bueno, yo abro un poco ese melón que me parece que es muy interesante, ¿no? Porque algunos candidatos decían, no, pero ¿por qué? ¿Por qué alguien me va a criticar porque tengo un acento extranjero? Que es lo que debería ser, por otra parte, ¿no? Bueno, aquí tenemos algo similar, en este caso de un candidato de origen asiático. Ah, decía que, pues bueno, a veces hablaba con algunos electores o vecinos, ¿no? De la posibilidad de presentarse a las elecciones y directamente recibía comentarios racistas, como podéis ver ahí, ¿no? Dice, oh, you're black and you're running here, you won't represent us. Diciendo, pues bueno, tú eres negro, ¿qué haces participando en política aquí si tú no nos vas a representar, ¿no? Ah, bueno, esto es terrible, obviamente, estos comentarios se dan en algunas ocasiones, a pesar de que son minoritarios, pero bueno, es interesante ver que esta misma persona después decía, bueno, pero no siempre, porque estas personas, desde luego que son racistas, no hay nadie que hacer con ellas, ¿no? Pero a veces, personas que quizás no son tan racistas, y esto en realidad sí, se puede decir que se puede ser más o menos racistas, pero bueno, hay personas que dicen que si te conocen en la comunidad por el trabajo que haces en la comunidad, bueno, comunidad ya sabes que es community, que no existe una traducción directa al castellano. Yo digo comunidad, pero en este caso hablaríamos de barrios, de pueblos, ¿no? Pero bueno, si haces trabajo de comunidad, por ejemplo, en los grupos de bicis, en los grupos de jardines, grupos de gente que se dedica pues, a limpiar, por ejemplo, las calles o a cuidar, ¿no? Los parques o lo que sea. En ese caso, a pesar de que eres, digamos, negro, que eres inmigrante, estas personas al final te aceptan, porque dicen, vale, tú eres una persona inmigrante, no tengo claro si deberías aquí intentar participar en política, ¿no? Representándome a mí. Pero claro, tú haces trabajo para la comunidad y por lo tanto, pues no, hay un nivel de lo que digo ahí arriba, community assurance, ¿no? Como de respaldo, digamos, comunitario y por lo tanto eso a los candidatos le da una cierta legitimidad, ¿no? Dicen, no eres uno de los nuestros, pero bueno, estás en buen camino, ¿no? Vas por buen camino y por lo tanto, pues bueno, quizás te aceptamos y te votamos. Eso digo este tipo de gente, ¿eh? Porque hay gente que le da igual de dónde vengas. Con gente digo electores, ¿no? Bueno, la siguiente es una persona, esto era muy curioso porque era una persona de origen inmigrante que hablaba ruso y también lituano, y aquí en este país hay una comunidad de lituanos muy grande, ¿no? Es una de las más grandes, de hecho, después de los británicos y los brasileños. Entonces, bueno, esta persona, iban dos, ¿no? Iba esta persona que es de origen lituano, pero que habla ruso también, iba con una persona irlandesa, iban por las casas, ¿no? De nuevo presentando el programa político de un candidato, en este caso. Entonces, llegaron al acuerdo de que si la persona que abría la puerta era una persona irlandesa, entonces la persona que presentaba el programa político era la persona irlandesa, precisamente pues porque era irlandesa y para crear pues afinidades, ¿no? Entre esa persona que abría la puerta y el candidato. Y decía que si abría la puerta a una persona de origen extranjero, entonces era ella la que hablaba en inglés, ¿no? Con acento, digamos, extranjero. Y en este caso, si la persona que abría la puerta era una persona que hablaba ruso
o lituano, pues ella hablaba en su idioma, ¿no? Aquí se ve un poco las negociaciones a las que llevaban, ¿no? Y el peso de la lengua y el rol de la lengua para crear afinidades entre los candidatos y, digamos, las personas que abren la puerta, los electores, ¿no? Y cómo la lengua, pues obviamente tiene un peso bastante importante para crear afinidades, y no solamente afinidades, sino también este concepto de confianza, digamos, política, que al final, pues bueno, el objetivo era precisamente que estas personas votaran a ese candidato, ¿no? Entonces ahí vemos esa dinámica entre lengua y trust, digamos, ¿no? Entre ellos. El penúltimo ejemplo era, le pregunté a una persona, en este caso de origen africano, ¿no? Como veis ahí la pregunta, pues, ¿te has sentido alguna vez juzgada de forma negativa por cuestiones lingüísticas o culturales? Y al principio le costó un poco responder y decía, bueno, pues a veces sí, a veces no. Hay a veces que cuando yo voy, por ejemplo, a hablar con gente, ¿no? También en las instituciones, o cuando voy a hablar con miembros de mi partido político, incluso lo primero que ven es una persona que es una persona negra, y como tal muestran un poco de sorpresa, ¿no? Porque no están acostumbrados en principio, a las personas de color en el ámbito político, pero en el momento en el que empiezo a hablar, entonces ven cómo tengo una buena competencia en inglés y cómo tengo otro nivel de competencia también, cómo tengo experiencia en la gestión de empresas y también en la gestión institucional, digamos, y como tal, esa percepción pues desaparece prácticamente al instante, ¿no? Entonces vemos aquí como los estereotipos, en este caso raciales, parece que, según esta persona, desaparecen en el momento de que esta persona tiene la posibilidad de entablar una conversación en el ámbito político con otras personas, ¿no? Por eso dice, ¿no? Y lo explica muy bien. Dice, oh, pues su inglés es bastante bueno, habla muy bien, sabe mantener una conversación, y por lo tanto, pues bueno, parece que la percepción cambia, ¿no? Esto es muy estereotípico, también como vemos, ¿no? No solamente en el aspecto puramente lingüístico, sino también pues, en el étnico y también en el racial. Y esto es algo a lo que mencionaba antes en relación con el acento extranjero. Ah, y es que a veces sí que tiene un peso determinante, según algunos participantes, y en otros casos no. Y aquí vemos los dos casos, ¿no? En el primero tenemos una persona que viene de un país del sur de Europa, que es un destino turístico muy habitual de las personas irlandesas, y por lo tanto, cuando iba a sus casas, pues estas personas decían, ay, pues mira, qué bien, ¿no? Pues que vienes de ese país, porque a mí me gusta un montón ese país, nosotros vamos en el verano todos los años, y como tal, pues una conversación, digamos, la que tenían era pues muy jovial, ¿no? Muy cercana. Pero en el momento de que, claro, la candidata llegaba al punto en el que decía, bueno, muy bien, podemos hablar de mi país, pero yo estoy aquí para hablar de política y de mi programa político, ¿no? Y en el momento que cambiaban ese ámbito de conversación, parecía que la reacción de estas personas, sobre todo irlandesas, pues cambiaba y decía, uff, claro, pero aquí estamos hablando de política, tu país está muy bien para ir de vacaciones, pero claro, aquí hablamos de política en mi país, en mis instituciones, y tú tratas de representarme a mí en mi país, ¿no? Y por lo tanto, cambiaba un poco el tono de la conversación y decían, bueno, pues bueno, se enfriaba, digamos, esa cordialidad entre ellos, ¿no? Y decía que, bueno, que en general las percepciones que tenían de ella como persona eran positivas, pero de ella como política no tanto, ¿no? Y es curioso la conclusión que hace al final, como podéis ver ahí, que decía, bueno, en realidad no me tomaban en serio desde un punto de vista político, y como tal yo eso lo considero como un tipo de discriminación, ¿no? A pesar de que fueran majos conmigo. Así que tenemos una situación bastante compleja en la que las personas eran muy amigables con ella, pero a la vez puede ser una situación discriminatoria en el ámbito político, ¿no? Precisamente por esa relación que existe entre el origen de los candidatos y su perfil, también el lingüístico, con lo que se espera de ellos en el ámbito político, ¿no? Y bueno, y tenemos aquí el último ejemplo, ya sé que, bueno, voy a terminar en 5 minutos, incluso menos. Es una persona que decía, como podéis ver aquí, que estaba un poco sorprendida, pues porque algún candidato tuviera problemas de rechazo, digamos, por su acento, ¿no? O por cuestiones lingüísticas. Y decía, bueno,
en general aquí en el ámbito local, sobre todo, quizás no en otros ámbitos políticos, y esto es importante, pero en el ámbito local lo que les interesa a las personas que van conmigo es que yo resuelva sus problemas o el problema o los problemas de sus comunidades y no tanto mi color de piel, de dónde vengo y mi acento, ¿no? Lo que pasa es que hay que decir que en este caso esta persona ya estaba dentro del sistema, había sido elegida. Entonces sí que parece que hay un patrón que vemos que aquellas personas que ya han sido elegidas electoralmente y que han llegado a ser y son concejales, parece que tienden a poner, poner menos importancia, digamos, o dar menos importancia a estos aspectos más culturales, lingüísticos e identitarios. Mientras que hay algunas personas que empiezan, ¿no? Sobre todo aquellas personas que empiezan y con las que las comunidades no los conocen tanto, tienen tanta familiaridad, es así que tienen problemas precisamente para ser elegidos en las primeras elecciones en las que participan, ¿no? Esto es una cuestión que afecta no solamente a los candidatos de origen inmigrantes, sino también a los propios irlandeses, ¿no? Porque hay elementos que son comunes independientemente del origen, ¿no? de los candidatos. Pero bueno, se habría mucho que contar y mucho que seguramente que concretar, ¿no? En muchas de las afirmaciones que estoy haciendo. Pero bueno, algunos puntos, simplemente de nuevo, esto yo lo extiendo muchísimo en los dos artículos que he escrito. Esto no deja de ser problemático, como he dicho, porque hablar de personas inmigrantes es algo bastante complejo y a veces no es del todo justo, porque son grupos muy heterogéneos y que tienen trayectorias también muy diferentes, ¿no? No entrar en consideraciones de si hablan inglés como lengua extranjera o como lengua, digamos, dominante, pero sí que hay una ligera diferencia ahí también entre las percepciones de estos participantes respecto a ello. A factores involucrados en los retos a los que se encuentran los candidatos inmigrantes son muchos. El aspecto cultural no he dicho nada precisamente porque no parece que es muy determinante, al menos en las entrevistas que he tenido yo, ¿no? Por ejemplo, cuestiones pragmáticas, cuestiones de referencias culturales, elementos que no se entienden del todo, no parece que son muy determinantes precisamente porque los candidatos llevan muchos años viviendo, ¿no? En este país, ¿no? Hay otro aspecto que tampoco he mencionado, que me he enfocado sobre todo al inglés. Este es un país bilingüe, oficialmente bilingüe. Lo que pasa es que no considero el irlandés en esta investigación porque es verdad que en los ámbitos en los que el inglés está presente en este país, pues creo que el político no es uno de ellos, o al menos en la grandísima parte del país, ¿no? Tengo que añadir por desgracia, pero bueno, esa es la realidad lingüística y por lo tanto, pues el irlandés, a pesar de que les preguntaba sobre el irlandés, no es un aspecto que resulte demasiado relevante en las entrevistas. Podemos decir que el idioma y otros aspectos relacionados con la identidad y con la cultura, quizás con la religión en algunos aspectos, en los candidatos de origen musulmán, el nombre también, ¿no? Que se puede asociar con esos orígenes, sí que juega pues, un cierto papel, pero es verdad que es un poco difícil llegar a conclusiones categóricas. Esto, como he dicho, es algo que es cualitativo y como tal tampoco lo quiero hacer, ¿no? Pero es verdad que hay algunos patrones como por el hecho, o sea, como por ejemplo el hecho de que cuando no existe un conocimiento previo de los candidatos, el idioma y esos otros factores identitarios sí que parecen que tienen más importancia, ¿no? En las percepciones de la gente. Y cuando eso desaparece y hay más familiaridad con los candidatos, parece que no es tan relevante, ¿no? Es importante tener, como he dicho, muy en cuenta los diferentes tipos de capitales, como el social, político, cultural, y también económico, obviamente. Aquí venimos la gran mayoría de candidatos que vienen de un origen socioeconómico, un estrato socioeconómico, digamos, asentado, y como tal, eso es algo importante, ¿no? Y que obviamente ha tenido que ver también en las respuestas que daban estos candidatos. También podríamos decir, en el aspecto lingüístico es interesante porque aquí hay un grupo étnico que es, digamos, nativo, que son los travelers, no sé si conocéis travelers,
y como tal tienen un índice de participación política muy baja, también tienen una forma característica de hablar, ¿no? Y eso es algo que es interesante que quizás se podría desarrollar en el futuro también. O sea, no es una cuestión que tenga que ver con inmigrantes o no inmigrantes, sino también con personas nativas y también con diferentes acentos regionales, obviamente, que es algo que yo no he considerado aquí, ¿no? Y bueno, mirando hacia el futuro, pues me gustaría saber no solamente la percepción por parte de los candidatos, sino también de los propios electores, a pesar de que esto es mucho más complicado también desde un punto de vista metodológico, porque la gente tiende a no aceptar abiertamente que son racistas directamente y que no van a votar a un candidato porque es de otro, porque ha nacido en un país extranjero, ¿no? Obviamente. Así que no sé hasta qué punto el punto de vista de los electores se puede tener en cuenta de una forma muy fiable, ¿no? Pero bueno. El rol de los partidos políticos también es muy importante. Yo me he acercado a alguno de ellos, pero obviamente este tema no les interesa demasiado y además, pues bueno, no, siendo sincero, dudo un poco de la sinceridad, ¿no? O de la honestidad de las respuestas que me podrían dar, porque, pues bueno, creo que los partidos políticos van a decir que hacen todo lo que pueden, ¿no? Para atraer a candidatos de origen inmigrante, pero en realidad, pues bueno, los inmigrantes no están demasiado interesados y como tal, bueno, en fin, esto. Y también, pues bueno, a nivel nacional sería interesante ver si estas dinámicas se reproducen y también a nivel del papel de los medios de comunicación, ¿no? Y de la esfera pública. Y esto es algo interesante que quizás empieza por mis asunciones, ¿no? De que creo que los resultados tienden a confirmar esta especie de hipótesis que tengo, ¿no? En contra de las dicotomías simples y simplísticas, digamos, de autóctono contra migrante y nativo contra no nativo, ¿no? En el aspecto lingüístico. Y por último, la conclusión es, como sabemos, en el aspecto de la política, es un espacio bastante estratificado en el que pues, los ingleses, digamos, las lenguas, las variantes inglesas asocian diferentes estatus. Y por último, simplemente decir algo que ya he dicho, que es una investigación bastante compleja, precisamente porque hay multitud de factores a tener en cuenta y obviamente yo he intentado tenerlos en cuenta, pero bueno, soy consciente de que se puede criticar, ¿no? Precisamente por no darles la importancia quizás que deberían o quizás porque los he obviado en algún momento del análisis. Así que bueno. Lo voy a dejar aquí. He dicho que iba a hablar 40 minutos, he hablado más, como suele ser el caso, así que lo siento. Pero bueno, muchas gracias a todos.